tema de la producción de carne. Fíjense ustedes, hemos puesto muy en claro que las políticas nacionales, de alguna manera, en lugar de promover, más bien truncan los procesos de promoción en la línea cárnica. ¿Y saben por qué? Porque en nuestro Ministerio de Agricultura no existe, no hay una estructura que priorice los programas o los proyectos que estén destinados a la producción de carne. No obstante que somos un departamento ganadero, ¿no es cierto? No estamos demostrando la variabilidad de formas de producción en la línea cárnica que deberíamos haber implementado no desde ahora, sino desde hace mucho. Yo creo que ya está demostrado, Chuquibambilla ya ha demostrado que es posible la cría de ganado híbrido procedente de la raza Angus o de Charolais, ¿no? Ya está demostrado que la adaptación de estos animales a esta zona no tiene problemas alguno. Lo único que requiere es crear condiciones como por ejemplo ampliar la frontera forrajera, porque los animales de carne son muy exigentes en el consumo de forraje. Estamos hablando de más o menos alrededor de 40 o más kilos de forraje por día por animal. Sí, entonces esa es una necesidad con la cual pues nosotros no cubrimos en nuestra región, y por ello mismo yo pienso que tenemos que dar apertura a nuevos proyectos que en el futuro realmente tengan esta línea de carne. ¿Sí? Entonces, todo ese tema lo hemos visto en la segunda clase, hemos aclarado, hemos puesto en evidencia claramente que de acuerdo a esas políticas que tenemos, los camales se convierten en las entidades que intermedian obligatoriamente la producción de carne. Quiere decir que yo no puedo comercializar una carne que viene de un camal clandestino. Tiene que ser por ley obligatoriamente a través de un camal que oficialmente esté autorizado por SENASA. ¿Ve? Entonces tenemos esa precondición. Y es por ello que los camales se convierten pues en las unidades de trabajo que son nuestro ámbito de trabajo. Nosotros los veterinarios trabajamos en ese ambiente, controlamos el proceso del beneficio animal, ¿sí? Evaluamos condición sanitaria de animales en pie, pero también de derivados cárnicos, todos aquellos que salen pues como producto de un camal o de un matadero. ¿Sí? Entonces ya en ocasiones anteriores hemos dicho que los veterinarios en un camal o en el ámbito donde se establece sistemas de control de enfermedades, somos una autoridad y por ello mismo tenemos que también actuar con ética y con moral. ¿Sí? Entonces, todo eso lo abordamos en una clase secular. Luego vimos el tema de la inspección de camales, fundamentalmente de la infraestructura de camal, ¿sí? Ahí vimos cuántas zonas obligatoriamente debe de tener un camal, por ejemplo, de categoría 1, o cuántas zonas debería tener un camal de categoría 3, ¿sí? ¿Cuál es la categoría de camal que necesitamos para nuestra zona? Digamos que eso depende básicamente de la disponibilidad, de la oferta de ganado de abasto. Hemos dicho que si no hay ganado de abasto, realmente un camal se convierte en un elefante blanco. Y eso no puede ser, porque suceda en pleno siglo XXI, donde el aprovechamiento de los recursos tienen que tener un canal de optimidad. ¿Sí? Entonces, el conocer toda la reglamentación sanitaria para que nosotros podamos efectuar ese paso de inspección de infraestructura, ¿sí? Constituye una labor preponderante, porque si no hay instalaciones adecuadas, si no tenemos espacios adecuados para producir carne de buena calidad, entonces pues estamos incurriendo en fallas técnicas de las cuales seguramente nos lamentaremos porque la calidad de carnes obtenida no va a ser la mejor deseada. Y ese es un tema
que a veces nosotros no le damos importancia. ¿Pero por qué no le damos importancia? Porque en nuestra zona aquí, pues la gente consume carne sin tener en cuenta el nivel de calidad con las cuales se oferta. ¿Ve? Entonces, tenemos todo un trabajo pendiente y hay que promover que el consumo de carne realmente se lleve por criterios de calidad y no solamente por criterios de precio, ¿de acuerdo? Aquí la gente regularmente busca carne, pero busca carne, pues, digamos, con el menor precio sin importar la calidad. Y en esas condiciones, el consumidor no sabe inclusive si está consumiendo una carne de animales mortecinos, ¿sí? Porque la carne que tenemos en los mercados, en la mayor parte de los casos, suele venir de los camales o de los mataderos clandestinos, o de las viviendas clandestinas, voy a decir así, porque ni siquiera cuentan con infraestructura sanitaria. Entonces, no podríamos hablar ni siquiera de un camal clandestino, tendríamos que decir de las viviendas clandestinas donde se beneficia animal. O inclusive diría donde se sacrifica animales, porque en estos lugares clandestinos ni siquiera aturden a los animales para poder beneficiarlos. Entonces, el trato animal durante el sacrificio en estas casas clandestinas no reúnen pues las condiciones técnicas como para finalmente decir que de ello están sacando una carne de buena calidad. No lo es, porque tiene que haber un proceso técnico para garantizar la calidad de un producto carne. ¿Ve? Entonces, todo eso que les estoy comentando va de la mano, va amarrado completamente con este proceso de inspección permanente de la infraestructura, de los equipos, de la disponibilidad de espacios, ¿sí? Porque ello nos ayudará a establecer lotes, ¿sí? Según edad, según sexo, según condición corporal, según raza, según peso vivo, según desarrollo corporal de acabado. O sea, podemos tomar cualquiera de esas variables para formar lotes, entendiendo que de cada lote tenemos que obtener finalmente un determinado tipo de calidad de carcasa, de carcasa. Entonces, por ahí tiene importancia el hacer la inspección de toda la infraestructura de un camal, ¿sí? Pero después de eso tocamos también el tema del examen antemortem. ¿Sí? Todos los animales que llegan a un camal tienen que pasar obligatoriamente por un examen antemortem. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los animales admitidos tienen que cumplir con los requisitos de un estado de sanidad completa, un estado de salud por lo menos mínimamente aparente, ¿sí? Y si nosotros le agregamos a ese estado de buena salud, le agregamos el buen acabado, el buen cebado, entonces podríamos estar pensando en que la carne que vamos a sacar de este proceso de beneficio seguramente tendrá una calidad o mediana o alta, pero de ninguna manera pensar en las carnes industriales como puede darse pues cuando hay animales caquésticos o cuando hay animales muy viejos, ¿sí? O cuando hay animales que realmente han pasado por determinadas enfermedades de carácter crónico que ha hecho pues de que el desarrollo corporal no sea el mejor deseado. Entonces todos esos aspectos los hemos visto en la etapa del examen ante mortem, quiere decir examen del animal en pie, ¿sí? El examen del animal que pasa por un proceso de preparación previa para el beneficio. ¿Y por qué digo preparación previa? Porque todos sabemos que el transporte en los camiones genera un proceso de estresamiento en los animales. Y también les hemos dicho que el estrés es el enemigo número uno para nosotros en la producción de carne. ¿Por qué? Porque el estrés genera adrenalina y la adrenalina genera una degradación del glucógeno. La ausencia de glucógeno simplemente no conduce a un buen proceso de maduración de esa carne. Entonces hay toda una lógica que parte desde el estrés. Entonces, para nosotros
los veterinarios que estamos buscando la producción de una buena calidad de carne, pues tenemos que garantizar que los animales antes del beneficio tengan una buena reserva glucogénica en el músculo. Por ello, precisamente, de manera obligatoria, solemos hacer que los animales, antes del beneficio, entren a un periodo de descanso. Para eso están los corrales de descanso allí en la zona de abastecimiento, ¿no es cierto? Con ciertos requisitos, con ciertas medidas sanitarias que están establecidas en la ley. ¿Ve? Entonces, ese tipo de acciones nosotros tenemos que ir garantizando para que nuestro proceso de beneficio sea, pues, el mejor deseado, ¿sí? Después de este examen antemortem, hoy nos toca ver el examen post-mortem. Fíjense ustedes, el trabajo del examen post-mortem es muy amplio en un camal, es bastante variado también, porque si nosotros estuviéramos trabajando en un camaldo que tiene como capacidad de beneficio 100 cabezas, 100 reses por día, entonces ustedes imagínense cuántas vísceras van a tener disponibles para poderlas evaluar. ¿Sí? Estamos hablando de 600 o 700 vísceras que tenemos que evaluar por día. Entonces, el examen post-mortem en esas condiciones tiene que realizarse en un tiempo récord, por así decirlo. ¿Sí? No puedes demorarte en tu evaluación de estas vísceras con tiempos permitidos que vayan más allá del minuto, de los 2 minutos, porque realmente te pasarías toda la mañana inspeccionando y eso pues podría ser contraproducente porque en los camales los horarios de salida de las canales ya están establecidas. ¿Sí? Por ejemplo, en el camal de Ilave ya se sabe, todos los días sale carne en un horario que está entre las 12 y las 2 de la tarde. Todos los días, ¿sí? Y todos los días tienen que venir los camiones con sus cámaras respectivas, con temperaturas controladas. ¿Para qué? Para que durante el transporte, ese transporte que va de Ilave hasta Tacna, de Ilave a Moquegua o de Ilave a Arequipa, ¿sí? Para que en ese periodo que dura más o menos 7, 8 horas, ¿sí? La carne entre a un proceso de maduración, de tal manera que cuando la carne llega allí a Moquegua, ya la carne, digamos, queda en una situación apta para la venta. ¿Ve? Pero esa es una cuestión de manejo, ¿sí? Después del examen post-mortem, ya es una cuestión de manejo para que la carne realmente sostenga su calidad al momento de la venta. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que ocurren cuando realizamos pues una evaluación post-mortem. Pero esta evaluación post-mortem, estoy diciendo de las vísceras, realmente requiere pues muchísima habilidad y también bastante conocimiento, porque tú haces un recorrido por la zona de almacenamiento de vísceras para hacer esta inspección y tú tienes que tener realmente unos sentidos, tienes que tener capacidad de percepción rápida para poder detectar aquellas vísceras que pudieran presentar algunos signos, algunas lesiones o pudieran presentar algunos cambios, ¿sí? Que al final de cuentas podrían hacernos sospechar de la presencia de alguna enfermedad. Hay animales que se nos pasan en el examen antemortem como aparentemente normales, pero cuando nos damos cuenta, cuando hacemos la evaluación post-mortem de las vísceras. Por ejemplo, hay animales que tienen problemas de distomatosis, que tú ves, haces la evaluación antemortem y los animales están aparentemente normales, ¿sí? Están aparentemente normales. Pero cuando tú llegas a la sección de la evisceración y la higiene de estas vísceras, entonces recién te das cuenta que hay animales que llegan con problemas de cirrosis hepática, o hay animales que están en una primera o segunda etapa de infección con distoma. ¿Ve? Entonces, todo ese tipo de situaciones se va pues evaluando en esta etapa del examen post-mortem. Veamos qué aspectos procedimentales
cuando desarrollamos el examen post-mortem de una víscera. Un video, una evidencia muy corta que creo que es importante que ustedes lo vean para a partir de ello sacar alguna conclusión. Yo sé que el audio quizás está un poco bajito, las grabaciones no son tan eficientes de estos videos que están descargados de la web, pero este video igualmente está en la página virtual, así es que pueden ustedes observar allá, o también pueden observarlo directamente de la misma web. Entonces, lo único que para ello necesitamos es tener el link, ¿no es cierto? Y ese link está en su página virtual. Ustedes, si no pueden escuchar con claridad el audio, por lo menos a través de las imágenes, traten de imaginar el procedimiento que realiza a un diagnóstico y a un dictamen, que obviamente es pertinente para el caso que se está viendo, ¿sí? A ver, veamos, vamos adelante. Es un video muy corto y esperamos sacar algunas conclusiones a partir de ello. Vamos a ver.
Bien, eh, considero que en esta evidencia, en primer lugar, lo que nosotros le podemos sacar como importancia es que la evaluación post-mortem de un órgano necesariamente tiene que ir acompañado de una evaluación sistémica de los demás órganos. Es la primera lección que podemos sacar de esta evidencia. ¿Por qué? Porque los signos de enfermedad regularmente no van pues focalizadas, salvo que se trate pues de una infección muy peculiar y no de una enfermedad. Las enfermedades regularmente presentan signos sistémicos y entonces nosotros cuando entramos a hacer la evaluación de cualquiera de las vísceras, entonces la presencia de una lesión necesariamente tendría que ser inferida para revisar los órganos que pertenecen al mismo animal. ¿Y por qué digo para revisar los órganos? Porque si bien es cierto, aquí en esta evidencia tenemos todos los órganos en conjunto, a manera de una necropsia, ¿sí? En un camal, todos los órganos después de la evisceración están separados, pero no están perdidos, porque cada uno de los órganos tiene una identificación. Así es que la identificación del hígado igualmente tiene el mismo código en el corazón, en el sistema digestivo, del animal proveedor de esa víscera. Pero el tema es que si encuentro una lesión en hígado, tengo que darme el trabajo de revisar exhaustivamente el corazón, tengo que revisar el vaso, el páncreas o el intestino o los demás órganos que definitivamente corresponden al mismo animal. ¿Para qué hago esto? Precisamente para llegar a un diagnóstico definitivo y en caso de que requiera un dictamen de decomiso o un dictamen de condena, entonces, paralelamente a ese proceso, pueda yo levantar un acta de requisa. Ese acta de requisa tiene que explicar los motivos por los cuales tú estás decomisando. Ese acta de requisa tiene que puntualizar las lesiones que estás recabando y tiene que puntualizar el diagnóstico de la enfermedad, del por qué, que justifiquen el por qué realmente estás decomisando o estás condenando esa visera. ¿Sí? Esa es una cuestión elemental que tenemos que desarrollar en nuestro trabajo. Entonces, el procedimiento a veces no solamente está limitado a un órgano, sino también está, digamos, inferido a toda la investigación, ¿sí? De las demás vísceras que son proveídas pues por el mismo animal. Y en esos términos, el trabajo del examen post-morte ya requiere ciertas características, ¿sí? De procedimiento. Nosotros, para avanzar en esto, lo primero que tenemos que decirles es que el examen de estas vísceras
regularmente se hace en cada una de las zonas de todo el extenso proceso del beneficio animal. Quiere decir que después de haber aprobado el beneficio de un animal durante el examen antemortem, después de eso, estos animales entran a un proceso de higienización y después de este proceso de higienización entran a una etapa de insensibilización, un aturdimiento. Recuerden que por norma técnica la insensibilización es obligatoria. Camal que no insensibiliza a los animales que entran a beneficio es camal que finalmente termina sancionado porque está incurriendo en un delito en contra, primero, del bienestar animal y segundo, de salud pública. ¿Sí? Un abogado seguramente nos empezaría a tipificar no solamente esos delitos, también otros delitos, porque desde que conocemos la norma técnica y no la aplicamos, estamos entrando en una conducta de negligencia. Y por el lado del Código Penal, esas actitudes también pueden estar adecuadamente ligados a otro tipo de delitos. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que buscar vías que garanticen pues el cumplimiento de las cosas que nos dice la norma legal, y la insensibilización es un acto de obligación. ¿Cómo haces esta insensibilización? Bueno, existen muchos métodos para insensibilizar a los animales, ¿sí? Se puede usar, por ejemplo, pistolas de aturdimiento, se puede usar picanas eléctricas, se puede usar cámaras de aturdimiento con saturación de gases, se puede usar sistemas de aturdimiento por descorde directo, se puede usar sistemas de insensibilización utilizando combas de conmoción. O sea, realmente hay muchos procedimientos o muchas técnicas que nosotros podríamos utilizar para insensibilizar a los animales. ¿De qué depende la elección de esta técnica? Depende básicamente de la especie, depende del tamaño, del peso del animal, ¿sí? Porque a veces, si tienes un animal, vamos a suponer con 800 kilos de peso vivo, y vas a querer implementar una comba, no pues, salvo que sea una comba automática, ¿no es cierto? Que, que a priori tenga un sistema de programación para programar la presión con que debe generar una conmoción sobre la frente de una res. Salvo que eso sea digitalizado y tengas bastante bien controlado los indicadores de conmoción efectiva, salvo que ocurra eso. Pero si estás trabajando con una comba mecánica y tienes un operador en una caja de conmoción, entonces el operador, pues bueno, es un ser humano, pues no es una máquina, ¿no es cierto? El operador puede dar diferentes niveles de presión y provocar también diferentes niveles de conmoción en el animal. Cuando un animal no está completamente bien insensibilizado, al momento del izado, los animales empiezan a convulsionar. Y la convulsión muscular de estos animales otra vez me mete en el tema de qué, del desgaste del glucógeno muscular. Entonces, la operación podría estar generando un problema a priori de mala calidad de carnes. Pero eso es por el mal manejo que nosotros hacemos en un camal, por un mal proceso de insensibilización. Y a veces ni siquiera higienizamos a los animales. Oye, es importante higienizar a los animales antes de la insensibilización. No solo, no solo porque queremos ver el cuerpo limpio del animal, no solo por eso, sino porque ustedes saben que una ducha de agua fría, ¿qué provoca? Provoca vasoconstricción
periférica y vasodilatación central. Toda la sangre se va concentrando en los vasos grandes y eso me va a ayudar en la sangría, me va a ayudar a evacuar la mayor cantidad de sangre posible. ¿Ve? Quiero sacarle otra ventaja. Pues bueno, digo, los animales están mojados, entonces puedo optar como proceso de aturdimiento equipos que conllevan a una insensibilización con picanas eléctricas. El agua conduce, ayuda a conducir mejor la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Ah, entonces es así. Si es así, un aturdimiento por la vía de picanas eléctricas sería mucho más eficiente si los animales llegan mojados. Y más aún todavía si el agua con el que se utiliza tiene pues alto nivel de electrolitos. Entonces, yo creo que hay que ver todas esas condiciones que se dan en esta primera etapa y que por un lado facilitan la insensibilización y por otro lado hacen que el proceso de carnización sea pues eficiente. ¿Sí? ¿Sí? Inmediatamente después de la insensibilización, los animales son izados y pasan a la etapa de la sangría. En esa etapa, esto me corresponde hacer una evaluación de la sangre, ¿no es cierto? Cuyo procedimiento ya está establecido en la norma técnica. Tanto que como sigo el flujo de beneficio animal, en la etapa de la evisceración, haré una evaluación de las vísceras torácicas o las vísceras abdominales, o si estoy en la fase de la evacuación de apéndices, pues bueno, haré una evaluación de la cabeza, haré una evaluación de los productos residuales de las patas, ¿no es cierto?, que finalmente forman pues parte del grupo de los componentes de apéndices que tienen que también ser evaluados a través de un procedimiento de inspección sanitaria. Todo ese proceso lo tenemos que hacer en, en todas y cada una de las etapas del proceso de beneficio, ¿sí? Como examen post-mortem. Pero entonces, ¿qué tenemos como requerimiento allá? Como requerimiento allá tenemos el conocer los signos, las lesiones, ¿no es cierto? El tener una experiencia respecto a una visualización y percepción de los tamaños, de los colores, de cada uno de los órganos, ¿sí? Porque nosotros deberíamos ser muy cautos en ir haciendo una selección de vísceras, por ejemplo, solamente por el color. Deberíamos saber diferenciar un hígado hiperémico de un hígado graso, que tienen coloraciones totalmente distintas, de la cual seguramente no podremos equivocarnos. Pero si yo tengo un color de un hígado graso con un hígado que ha sido intoxicado por dicumarol o por cualquier otra sustancia tóxica, entonces los colores ahí van a ser similares. Entonces, ¿cómo hago la diferenciación a partir del color? Porque si yo estoy viendo que una víscera tiene una aparente anormalidad, inmediatamente esas vísceras tienen que ser aisladas. No pueden ir con el conjunto de las vísceras sanas. ¿Sí? Entonces, por todo ese requerimiento de conocimiento, yo considero que tú tienes que hacer ahora como una tarea, ¿sí?, la elaboración de un atlas de signos y lesiones de vísceras, ¿sí?, de corazón, de hígado, de estómago, de intestinos, de páncreas, de vaso, de criadillas, de mamas, de tiroides, de pulmones, o sea, de todos los órganos que salen. Ahora, te preguntarás, ¿un atlas? ¿Y por qué pues el doctor Jauira nos anda dejando tanta tarea? Oye, este atlas que te estoy pidiendo y que también te lo pedí en la primera unidad de trabajo, porque te acuerdas, en una de nuestras sesiones dijimos, haz un atlas de toda la sintomatología patogneumónica de las diferentes enfermedades, principalmente zoonóticas.
Entonces, cuando yo revisé tu atlas, realmente me dio mucho que desear, porque de 28 o 30 personas que conformamos, que somos parte de este grupo, creo que solamente uno o dos personas hicieron un intento de un atlas, pero nunca cumplieron la elaboración de este atlas. Tienes que tener, por tu propio bien, por tu propio aprendizaje, tienes que tener, tienes que conocer por lo menos la configuración física de casos, ¿sí? De signos, de lesiones que estén directamente comprometidos con un determinado tipo de enfermedad. Eso solamente lo podemos ir aprendiendo elaborando un atlas, buscando imágenes. ¿Qué es un atlas? No es otra cosa que un texto que me muestra imágenes, ¿sí? Con lesiones particulares, ¿sí? Y explicadas, ¿no? A su costado explicado de qué caso se trata y a qué enfermedad corresponde. Eso es un atlas. Un atlas no tiene mayor elemento de descripción. No estoy hablando acá de un informe descriptivo, no. Aquí estoy hablando de una secuenciación de imágenes que me permita identificar lesiones, signos de los diferentes órganos y explicar por qué razón ese órgano tiene tal lesión y a qué enfermedad corresponde. ¿Cuál es el agente causal? ¿Por qué el agente causal provoca ese tipo de lesiones? Yo puedo presentar, por ejemplo, en mi atlas un hígado, vamos a decir, hiperémico, caracterizado por una coloración vinosa oscura, pero además porque hay un problema de hepatomegalia, ¿sí? Hiperémico. Primero tengo que diferenciar de un estado congestivo, porque una cosa es hablar de hiperemia y otra cosa distinta hablar de congestión, ¿sí? Segundo, vincular este tema de la hiperemia con una enfermedad. ¿En qué enfermedades se presentan los cuadros de hiperemia hepática conjuntamente con una hepatomegalia? Entonces, por ejemplo, lo más inmediato que en este momento puedo decir es que estos cuadros de un hígado hiperémico fundamentalmente suele presentarse en los cuadros de rabia muda. Imagínate que los animales se hayan pasado por el examen antemortem con una apariencia normal, pero que tiene un problema de rabia muda, y recién me doy cuenta cuando hago la evaluación del hígado aquí en el examen post-mortem. Oye, es para levantar una tremenda alarma, ¿sí? Porque la rabia que tiene un carácter, la rabia que tiene un carácter en unos casos específico y en otros casos zoonótico, podría, digamos, comprometer el estado de salud de todo el personal y de esa manera, digamos, correr con riesgos que finalmente van a requerir pues tomar otras medidas de prevención. Entonces aquí contar con un atlas realmente es importante para ustedes, fundamentalmente para ustedes, ¿no? De toda la revisión de literatura que yo conozco, existen alrededor de 500 imágenes que están explicadas y están bien definidas, ligadas a determinados tipos de enfermedades. Es cuestión de que lo busques en la, en la web y puedas realmente asimilar todo ese conjunto de información que te será muy útil para desarrollar el examen post-mortem, el examen post-mortem de vísceras. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de saber? Bueno, la inspección documentaria al inicio mismo de la admisión de animales ya per se te pone en antecedentes de cuál es la condición en que llegan estos animales. ¿Sí? Allí en esa documentación seguramente hay datos del peso vivo, hay datos de la cadena alimentaria, hay datos de la procedencia de los animales, hay datos del estado aparentemente o normal o alterado de los animales, ¿no es cierto? Hay datos
respecto a la condición del bienestar animal, hay datos respecto a un conjunto de informaciones que desde el mismo momento de la admisión ya lo tenemos como antecedentes. ¿Sí? Y si nosotros tenemos esos antecedentes, entonces lo que nos queda es decir, ¿y qué me toca hacer durante la inspección post-mortem? ¿Qué objetivos voy a cumplir? ¿Sí? El objetivo fundamental, el primero y el impacaritable, así por decirlo, es el establecer el diagnóstico definitivo de casos de enfermedad. ¿Sí? Eso involucra el control de residuos químicos, medicamentosos o residuos de metales pesados o contaminantes por la vía de toxinas biológicas que podrían encontrarse en los diferentes órganos que entran a un proceso de infección post-mortem. Y obviamente relacionar esto con todos los criterios normativos que nos van a llevar a establecer si hay o no hay cumplimiento, ¿sí? Con aquellos estándares microbiológicos, con aquellos estándares de tolerancia en contenido de tóxicos o de aquellos estándares que tienen que ahora ver con la contaminación cruzada, con la contaminación cruzada. Recuerda que los animales y las carnes y las vísceras finalmente están expuestas a las condiciones del medio ambiente. Y si yo tengo hígados que están al costadito mismo de donde están las vísceras intestinales, oye, ahí tengo un ambiente completamente contaminado. Es que precisamente en un camal, la zona de visceración de intestinos o de vísceras de vía digestiva, digamos, esa zona se la conoce como la zona más sucia de todo el proceso del camal. La zona que genera la mayor contaminación posible, y probablemente ahí los criterios microbiológicos siempre rebasan los estándares establecidos por norma legal. ¿Eh? Entonces tenemos que ir viendo todos esas anormalidades que tienen que ver con aspectos intrínsecos de cada una de las vísceras, pero también con aspectos que contextualizan el manejo de estas vísceras. De tal manera que de ello, pues, finalmente yo saco información para dar un dictamen sobre el estado sanitario en que se encuentran las vísceras que están en proceso de inspección post-mortem. ¿Cuál es el procedimiento que seguimos para esta evaluación? Yo considero que es un procedimiento bastante simple, sencillo, no es complicado para nada, solo que necesitamos poner en praxis nuestros conocimientos y nuestras habilidades de percepción. ¿Sí? Entonces, para hacer una inspección post-mortem, primero hago una evaluación macroscópica de todas las características externas del órgano. ¿Sí? Luego hago una palpación, porque no basta con una percepción externa, una percepción visual, no basta con eso. Necesito hacer una palpación porque pueden haber estructuras internas que pueden estar dañadas o que puedan estar abscesadas o pueden estar, digamos, con presencia de algunos quistes que fácilmente no se ven en la superficie del órgano. Entonces, la palpación me ayuda, digamos, a establecer la presencia de algunas lesiones que podrían estar fundamentalmente ubicados en el parénquima profundo de los órganos. ¿Sí? Y si es necesario tratar de hacer una incisión, aunque las incisiones nunca deben ser escandalosas, pues yo no puedo hacer, si estoy viendo en un hígado, vamos a ver un cuadro de degeneración hialina en el parénquima, oye, yo por eso no puedo hacer un corte longitudinal y cortar todo el hígado, no, pues, no. Las incisiones tienen que realizarse de manera tal que el veterinario adopta un tamaño necesario para establecer las características de la zona lesiva, de la zona dañada. Sí, porque allí estamos buscando una explicación causal. Ahí estamos buscando
Estamos tratando de descubrir cuál es la causa de esa degeneración parenquimatosa o esa degeneración hialina que estamos viendo en el parénquima de un hígado. ¿Okay? Entonces, el tema de la decisión debe tener, digamos, un trato bastante ético que no busque la devaloración, la desvaloración de las vísceras, porque finalmente todas estas vísceras también se van al mercado y entran pues a la cadena alimenticia del hombre. Y un cuarto punto, después de haber concluido con eso, entro al examen de ganglios. ¿Eh? De los ganglios estratégicos de control de sanidad en una víscera, digamos que nos da una idea bien clara de cuál es el estado de salubridad de determinadas zonas de un órgano. Recuerda que los ganglios no es otra cosa que el punto neurálgico y central de toda una red, de todo un circuito linfático. Y entonces, anatómicamente, tú tendrías que saber cuál es el área de protección de un ganglio o cuál es el área de la víscera que representa el estado salubre de un ganglio. Esa es una cuestión que también tenemos que ustedes lo saben y deben saberlo por la anatomía, porque ya estudiaron anatomía básica y también especial. Por lo tanto, más allá de buscar el punto anatómico de un ganglio, también aquí se hace necesario conocer cuál es el área de red linfática que concentra ese ganglio, porque eso nos va a dar una idea clara de cuál y hasta dónde hay una afección en una víscera. Si yo estoy metido en ese tipo de interpretación, entonces puedo, al momento del dictamen, puedo decir, de aquí para allá, así que estos lóbulos caudales del hígado pasan a requisa, hago una requisa parcial. Y estos lóbulos anteriores, anterodorsales del hígado, se van al consumo. O sea, ahí estoy haciendo un dictamen que se conduce por un decomiso parcial. No se está haciendo un decomiso total de la víscera. Pero ¿sobre qué base estoy haciendo eso? Sobre la base de un análisis, ¿sí? Del área de influencia del estado de sanidad que demuestra un ganglio. Entonces, desde ahí tiene mucha importancia el evaluar personas. Digamos que los ganglios nos muestran la radiografía del estado salubre del área linfática que ésta cubre. Y eso es muy importante para los casos de una decisión final. ¿Sí? Eso como procedimiento. Tiempo me está agobiando el tiempo. Bien, pero la aplicación de ese procedimiento indicado la tengo que hacer sobre la base de algunos preceptos, como por ejemplo la identificación. Todas las vísceras en primer lugar tienen que estar identificadas, ¿sí? Y sobre una víscera identificada, necesito al mismo tiempo identificar y clasificar la lesión que estoy observando ya. Necesito saber que es una lesión producto de un cuadro agudo, producto de un cuadro crónico. Por ejemplo, una cirrosis siempre fue producto de un cuadro crónico, ¿no es cierto? Siempre. Los problemas cirróticos o la fibrosis no se producen, pues, digamos, en una semana, en un mes, sino, digamos, que son cuadros que siempre rebasan periodos prolongados, a veces intermitentes, pero que finalmente los animales, pues, terminan con un hígado cirrótico. Entonces tendríamos que tener necesariamente un razonamiento lógico de ese tipo, relacionar las lesiones con el estado evolutivo de la posible enfermedad del cual estamos sospechando, ¿sí? Entonces, esos son temas que más allá de una simple observación de lesión, como vimos en la evidencia, tenemos que correlacionarla con otras lesiones, con otros cambios sistémicos que podrían darse en los otros órganos o en las otras vísceras del mismo animal. ¿Ve? Entonces, el hallazgo de estas lesiones durante el examen post-mortem
ya per se me va conduciendo a una diagnosis definitiva para levantar las actas correspondientes y en el caso de comiso o de condena, bueno, explicarle pues a los propietarios, señores, este es el caso de las vísceras de los animales que usted trajo para beneficio y este es el acta. Más allá de eso, el propietario tendrá el derecho, tendrá el deber de hacer una revisión y convencerse, pues, de que lo que el veterinario le está diciendo efectivamente es cierto, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas se va correlacionando con un conjunto de información y también de interacción con los propietarios que a veces suelen, por insolencia propia, suelen, digamos, desconfiar de los diagnósticos que damos los veterinarios. Y con absoluta razón, unas veces, pues, no necesariamente damos diagnósticos definitivos que están coherentemente establecidos con el diagnóstico, ¿sí? A veces nos equivocamos. Entonces, precisamente nosotros debemos evitar ese tipo de equivocaciones para no tener problemas posteriores, ¿sí? ¿Qué más tenemos que saber acá? Tenemos que saber el contenido de la norma técnica. Bueno, está de más repetirles que el Decreto Supremo 015 en sus diferentes cláusulas ya nos da algunas pautas. Por ejemplo, nos dice, ¿no? En la sección de evaluación debe contar cantidades suficientes de mataderos de categorías 2 y 3 deben disponer de un sistema de riel para la separación de las carcasas que fueran retenidas en observación o condenadas. O sea, en una primera cláusula nos dice con qué debemos contar en esta sección de postmortem, mínimamente, ¿sí? Cuando es categoría 1 y cuando es categoría 2 y 3. Pero no nos dicen qué equipos pueden, ¿cierto? Fíjense ustedes, la ley me dice con qué debo contar, pero no me está diciendo con qué equipos. Entonces está en mi decisión el elegir los tipos de equipos que podría yo complementar para que la evaluación post-mortem sea efectiva en cada una de las etapas de todo el proceso del beneficio. Así dicen los contenidos de la ley. La ley no te dice, no te da especificidades. La ley te habla siempre de situaciones generales. Por eso decimos, en un lado la ley me exige un cumplimiento, pero la forma de cumplimiento yo la puedo adecuar según el criterio técnico que yo conozco, que yo sé. ¿Ves? Entonces, así tenemos que ir trabajando, pues en un canal teniendo muy en claro de que tu conocimiento vale en un canal, ¿sí? Tu decisión vale, eres una autoridad y como autoridad tienes que saber claramente que el artículo 2 dice que las tienen que estar sometidas a un proceso de inamovilidad. No se pueden tocar, no se puede extraer membranas, no se puede extraer ganglios, no se puede extraer ninguna parte biológica de estos restos que se obtienen de un caballo. Así que un matarife no podrá pues meter mano si no es con autorización expresa del médico veterinario. Y lo dice la norma. Yo no me estoy inventando esta situación, lo dice el artículo 62 del Decreto Supremo 015. ¿Sí? Tanto como me exige en el artículo 63, tanto como me exige que todo este proceso tiene que estar coherentemente establecido con los cánones del POES, con los cánones del HACCP, que como ustedes ya saben, obligatoriamente tiene que tener un CAMAL. Y no un CAMAL, sino cualquier institución que esté dedicada a la producción y a la distribución de productos alimenticios, tiene que tener obligatoriamente un sistema HACCP y un sistema POES. La ley lo dice.
Entonces, yo estoy poniendo solo esto como eso de cámara. Sería, digamos, un tiempo adicional el revisar mayores artículos de la ley, pero nada más quisiera que ustedes revisen la sección 4.8 de un anexo, del anexo 4.8, en donde nos habla pues sobre cuáles son las vísceras que estarían sometidas a un proceso de evaluación post-mortem. Entonces ahí nos dicen el aparato gastrointestinal en su integridad, el vaso, el hígado, los pulmones, el corazón, el útero en el caso de hembras, las ubres, los riñones, las criadillas, ¿no es cierto? O sea, son todos los órganos que por obligación tenemos que ir revisando, tenemos que eh, tratarlos por un proceso de inspección post-mortem, ¿sí? Y todavía en algunos casos nos da algunas especificaciones. ¿Qué tengo que ver en el aparato gastrointestinal? Me dice, el examen visual está referido al examen macroscópico, ¿no es cierto? El examen visual del estómago e intestinos, palpación e incisión de los ganglios linfáticos mesentéricos, digamos que son cuestiones que de primer orden tenemos que ir revisando. Estamos haciendo la inspección de un estómago o del rumen o de cualquier otro compartimento estomacal de un rumiante, ¿sí? Sí, lo mínimo que tengo que hacer es eso, una exploración macroscópica, una palpación del órgano, un proceso de incisión y una revisión de ganglios linfáticos, los más representativos del área linfática respectiva correspondiente a ese órgano, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo creo que estas normas nos dan las pautas necesarias y nosotros con nuestro conocimiento las vamos eh, adiestrando, las vamos ejecutando para que en la praxis sea pues un proceso de lógica, secuencia continua, ¿sí? Me dice el vaso, oye, en el vaso tengo que hacer una evaluación visual, tengo que hacer una palpación y tengo que hacer una incisión, ¿sí? En el vaso, por ejemplo, no me está hablando de ganglios, no me habla de ganglios. La palabra o la explicación tendría que ir por el lado de algunas preguntas capciosas. ¿No hay ganglios alrededor del vaso? ¿Cuál es la ubicación del vaso? ¿Será que los ganglios atriales que están lo más próximo al vaso, ¿sí? ¿Me puedan servir para hacer esa evaluación? Ah, eso depende de tu conocimiento. Tú como veterinario podrás decir si agrego esta inspección de ganglios atriales o lo dejo de lado, ¿sí? Sí, tú, solamente tú, porque tú eres el técnico, tomarás la decisión de agregar a ello la evaluación de un ganglio atrial que es el más próximo a un vaso y que a partir de ello podrías tú, digamos, quizás llegar a una mejor afirmación o confirmación de un determinado, perdón, de un determinado caso, de tal manera que tu decisión pues sea la mejor deseada para los casos de la infección post-mortem. ¿Ve? Entonces, hay situaciones siempre por las que pasamos en este trabajo y finalmente también como recomendación tener siempre un instrumento, un registro, lo más mínimo. Yo te estoy poniendo como ejemplo nada más de este registro para allí registrar todos los daños que voy observando día a día, de tal manera que esto me va a llevar a, al final de la semana a establecer unas estadísticas de cómo va por la situación sanitaria del ganado que se va admitiendo y que se va beneficiando en un cámara, ¿sí? Entonces, con todos estos antecedentes que acabo yo de mencionar, podemos ahora pasar ya a dar algunos criterios de inspección propiamente dichos, ¿sí? Si estoy en la etapa de la sangría, me dedico a hacer la inspección de sangre, ¿sí? Cuando estoy en esta etapa de la sangría, lo primero que tengo que verificar es
cuánto es el volumen de sangre evacuado de un cuerpo animal. Hay bibliografía que dice, oye, la cantidad de sangre que debe evacuarse del cuerpo de un animal debe abordar entre el 10, el 12 y en algunos casos raciales hasta el 15% del peso vivo. Quiere decir que si yo tengo un animal de 500 kilos de peso vivo, de allí debería yo obtener más de 50 kilos de sangre, lo cual no parece lógico, ¿no? Pero bueno, esa es la información que encontramos en la bibliografía. A nosotros, lo que a mí me consta de una práctica rutinaria allí en el Camal de Ilave, por ejemplo, generalmente la sangría o el volumen de sangre que se obtiene está bordeando apenas el 3%, ¿sí? Y en algunos casos todavía el 2%. En animales viejos, por ejemplo, la evacuación de sangre generalmente suele ser menor. Y en los animales jóvenes, en aquellos que tienen 2 años y medio, digamos que la evacuación de sangre suele realizarse con un poco más de eficiencia. Entonces, lo lógico es decir que si los animales que van a un camal tienen un peso de 300 kilos o 350 kilos, entonces más o menos lo que yo voy a tener como un volumen de sangre evacuada, va a variar entre 8, 9, 10 hasta 12 kilos. En el mejor de los casos, hasta 12 kilos, o un animal bastante encarnado, ¿no es cierto? Pero si fuera una vaca flaca con 280 kilos de peso vivo, bueno, pues de ahí obtendré, pues, digamos, una cantidad de sangre que puede llegar a 2 kilos, a 3 kilos, ¿sí? Como volumen, como cantidad, ¿no es cierto? Pero ahora como estado de salud de esa sangre. Entonces, como estado de salud de esa sangre, ¿qué tengo que evaluar? Más allá del volumen, tengo que evaluar el aspecto externo de la sangre, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad de oxigenación de esa sangre? Y eso no es difícil. En la vía práctica de la evaluación de la sangre, no es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque la sangre cuando se expone al oxígeno del medio ambiente, inmediatamente empieza a tornar una coloración de un rojo vivo, ¿sí? Pero si este cambio de oxigenación, ¿sí?, es muy lento y muy retardado, al cabo de los 5 minutos sigue esa sangre de color vinoso, entonces tengo problemas con la sangre de ese animal. Y probablemente tengo problemas con la salud de ese animal que me está proveyendo esa sangre, ¿sí? O peor aún, necesito checar la velocidad y el tiempo de coagulación de esa sangre. ¿Cuánto es el promedio? Me tocaría preguntarles a ustedes. ¿Cuánto es el promedio de coagulación de la sangre de res? ¿Cuánto de la sangre de cerdo? ¿Cuánto de la sangre ovina? ¿Cuánto es el tiempo de coagulación del conejo? ¿Cuánto es el tiempo de coagulación del cuy, de la sangre del cuy? ¿Cuánto es el tiempo de coagulación del ganado caprino? Oye, ustedes tendrían que decirme si con precisión cuánto es, porque supone que ya no sabe. Y entonces, cuando estoy acá, en esta etapa de la inspección post-mortem de la sangre, automáticamente tengo que yo saber que en términos promedios, el tiempo de coagulación normalmente está en alrededor de 3 minutos. Y si yo tengo una sangre que está coagulando en 6, en 7 o en 8 minutos, y además el coágulo obtenido es un coágulo frágil, es un coágulo que se deshace a la palpación, oye, puedo estar pensando, poniéndome en una situación de varios casos. Podría tratarse de un animal que viene pues de una zona donde los pastizales, donde en vez de pastizales tienen arenales. Y los animales que son pastoreados en esas zonas regularmente pasan pues por etapas de desnutrición con deficiencia de calcio y con deficiencia de magnesio, ¿sí? En otras palabras, el déficit de magnesio hace que el tiempo de coagulación se prolongue un poco más allá de lo normal. Entonces, ahí, ¿de qué estoy hablando? De ahí estoy hablando de una enfermedad deficitaria, de una enfermedad orgánica deficitaria.
Estoy hablando de eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en otra situación podría ser también que ese retardamiento del tiempo de coagulación podría estar afectada por la presencia de un microorganismo, podría ser una carbonosa, por ejemplo. En una carbonosa también el tiempo de coagulación está bastante prolongado, ¿sí? Pero ¿cómo la diferencio de una enfermedad deficitaria? ¿Cómo hago esa diferencia? El color, el olor, ¿no es cierto? El olor es sui generis primero en cada especie, pero también es sui generis cuando hay determinados tipos de enfermedad. Si yo tengo una carbonosa, oye, no solamente voy a ver el tema del retardo de la coagulación, también me fijaré en el olor, en ese olor alquitranado que normalmente suelen dar la sangre de estos animales que padecen esta enfermedad infecciosa. Entonces, está en ti el establecer cuál es la probable enfermedad que, del cual estaría padeciendo ese animal que ahora me está dando una sangre, pues, que tiene un retardo de tiempo de coagulación. ¿Ve? Y si tengo mayores dudas, entonces, ¿qué cosa tendría que hacer? Tendría que someter una muestra de sangre a algunas pruebas que rápidamente se hacen en un camal. Por ejemplo, determinar un hematocrito es sumamente sencillo, ¿no es cierto? Un hematocrito, simplemente tomar muestras de sangre en una pajilla, centrifugarlas y listo. Y saber cuánto es la proporción del volumen globular que tiene esa sangre, ¿sí? O si estoy poniéndome en situaciones de cuadros anémicos, empezar a dosar, ¿ya? Tomar una muestra y empezar a dosar de cuánto es la cantidad de hemoglobina, pues, que existe en esa sangre, ¿sí? Para establecer, digamos, la orientación de un caso de probable enfermedad a partir de esta muestra de sangre, a partir de la inspección post-mortem de esta sangre, ¿sí? Y así podríamos detectar casos de leucemia, podríamos detectar casos de policitemia, podríamos detectar casos de neutrofilia o eosinofilia, ¿no es cierto? Estos cuadros de eosinofilia o a veces un exceso de series linfocitarias pueden estar vinculadas a simples parasitosis, pero también pueden estar vinculadas a enfermedades muy serias, ¿sí? Que tiene que ver con estados deficitarios de acción inmunogénica o puede estar comprometidos con mismos cuadros leucémicos que a veces nosotros no damos cuenta pues durante el examen. Entonces yo creo que el examen eh, de la sangre tiene que pasar por todas esas etapas y después de esta evaluación tienes que darle un destino, ¿sí? Ese destino podría ser la utilidad de esta sangre para la elaboración de morcillas, por ejemplo, ¿no? O caso contrario, si no reúne las condiciones de calidad del caso, podría ser destinado para la elaboración de harina de sangre y esta harina de sangre pues como materia prima para las raciones de sistemas de engorde o para otro tipo de utilidades que pueda darse pues dentro del ámbito social, ¿no? O sea, estoy terminando con un dictamen, dándole un destino de uso a la sangre según la evaluación sanitaria y la evaluación productiva de esta sangre. Porque cuando yo digo voy a evaluar el volumen, estoy evaluando la producción de sangre, cuánto de sangre estoy produciendo. Pero cuando yo digo voy a evaluar el tiempo de coagulación, estoy evaluando el estado sanitario de la sangre, ¿sí? Cuando digo voy a ver la velocidad de oxigenación, estoy evaluando el estado sanitario de la sangre. Entonces, al final, digamos, tomo en cuenta todo, en consideración toda esta información y hago un dictamen de la sangre, ¿sí? Paso a la zona de la evacuación de apéndices y dentro de apéndices se consideran la cabeza, la cola, las patas, son apéndices, ¿no es cierto? Entonces, paso a esta zona de los apéndices y hago el examen de la cabeza. Sigo el mismo procedimiento, hago un examen externo, ¿no es cierto? Superficial de toda la cabeza, hago una palpación, incisión
y finalmente examen de ganglios linfáticos. ¿Qué cosa debo observar? La sección 4.8 de la evaluación post-mortem me dice lo siguiente: la cabeza deberá ser inspeccionada, incluyendo las cavidades oral y nasal. La evaluación debe efectuarse después de separada la base de la lengua. Esto dice la ley, pero en la práctica a veces no se cumple con esto. No obstante, que se hace una evaluación de ganglio, ¿sí? Aquí no me está mencionando para nada en la parte inicial, no me está mencionando para nada el examen de los ganglios. Sin embargo, la evaluación de ganglios en la cabeza juega un rol importante para su evaluación íntegra. Yo no sé qué importancia tú le podrás dar en este momento que estoy hablando de la inspección de la cabeza. No sé qué importancia le darás, pero acá deberíamos de pensar que la cabeza, entre otros varios órganos, juega un rol importante en la determinación de algunas enfermedades. En nuestra región, quizás mucha gente no le da mucha importancia porque la cabeza no es pues un apéndice que directamente fuera a formar parte de la culinaria. Lo que regularmente hacen en un camal, por ejemplo, agarran la cabeza, descarnan las partes de tejidos blandos y botan la osamenta, ¿sí? Pero en otros lugares no. En México, por ejemplo, de todas las vísceras, lo más preciado es la cabeza. ¿Y por qué es la cabeza lo más preciado? Porque el mexicano saca el taco de macizo, saca el taco de lengua, saca el taco de póster, saca y así. Es que cuando ellos dicen, estábamos preparando el taco de macizo, se están refiriendo a un taco que específicamente está hecho del músculo del macetero de la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? O cuando dicen un taco de lengua, específicamente de la región hipoglosa, parte posterior de la lengua. Y así, el mexicano en sus diferentes tipos de tacos usa pues cada una de estas partes de la cabeza. Y no bota, ellos no botan la osamenta forma parte del proceso de cocción. ¿Sí? Digamos que pareciera que fueron secretos de la culinaria mexicana, pero esas cosas quizás las desconocemos y no la practicamos aquí en nuestra zona. Entonces, la valoración de la cabeza no tiene pues el mismo nivel que en otros lugares. Sin embargo, nosotros como veterinarios tenemos que cumplir con todo el proceso de evaluación integral de la cabeza. Y por ello, siempre tomamos en cuenta este proceso: examen interno, palpación, incisión, examen de ganglios, ¿sí? Y a veces hay exámenes complementarios que requieren laboratorio, que requieren otro tipo de acciones para finalmente llegar a un diagnóstico definitivo, ¿sí? ¿Qué signos debo encontrar, debo buscar en la cabeza? Puedo buscar básicamente lesiones, ¿sí? Lesiones que pueden ser abscesadas, lesiones costosas, lesiones vesiculares, lesiones que estarían vinculados a partes específicas, tanto en la cavidad oral como en la cavidad nasal, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, si yo encuentro catarro, ¿sí? Un mucus catarral en toda la vía nasal, oye, puedo estar pensando que se trata de un cuadro muy crónico de fiebre catarral maligna, ¿sí? Entonces, ¿qué más tendría que hacer? Inmediatamente tendría que revisar cómo está la conjuntiva de esa cabeza, del ojo de esa cabeza, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo está la córnea? ¿Sí? Si la córnea tiene problemas de, de daño, digamos, en sus membranas transparentes, entonces puedo yo ir confirmando de una fiebre catarral, porque esos son signos que prácticamente me conducen al signo de esa enfermedad, al diagnóstico de esa enfermedad. Entonces voy viendo todos esos signos externos que son pues bastante visibles al momento de la inspección macroscópica, ¿sí? Hay situaciones en que puede ponernos en duda. Por ejemplo, observar una vesícula. Oye,
pero las vesículas se presentan en el exantema, se presentan en la fiebre aftosa, se presentan a veces en el ectima, otras veces se presentan en enfermedades que tienen que ver con papilomatosis y otras que sean conexas, ¿no es cierto? O sea, una vesícula me puede hacer pensar de muchas enfermedades, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir explorando otros signos para finalmente llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Ve? ¿Ve? La presencia de quistes o la presencia de daño. ¿Sí? Cuando tú vas, agarras a la palpación, haces presión en la región de la base dentaria, del rodete dentario, encuentras fragilidad. Ah, ya, hay un problema de osteodistrofia. ¿Sí? Pero me voy a quedar ahí. No, señor, tengo que seguir explorando las partes profundas del sistema óseo. ¿Para qué? Para descartar que se trate de una actinomicosis. ¿Y por qué? Porque una micosis ósea regularmente afecta toda la base dentaria, generalmente del maxilar superior. ¿Sí? Lo que no quiere decir que puede afectar o no el maxilar inferior, también lo puede hacer, pero estoy hablando de una mayor frecuencia, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que saber dónde está buscando esa lesión, en qué parte de toda la estructura anatómica de la cabeza estoy buscando esa lesión, ¿sí? ¿Para qué? Para diferenciar una actinomicosis de una actinobacilosis, que son dos enfermedades totalmente distintas y cuyo daño lesivo se centra fundamentalmente en la cabeza. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, y por ahí alguien me está hablando de casos de parasitosis por la vía de la sarcocistiosis o por la vía de la cisticercosis. Oye, todo el mundo, cualquier ganadero, empíricamente, ¿sí? Cuando sospecha de sarcocistiosis, lo que hace es de frente agarrar y revisar la lengua, la base de la lengua del animal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es un lugar predilecto donde los sarcocistis pues empiezan a desarrollar. Y entonces, ese tipo de experiencias a veces los tienes que poner en práctica aquí durante el proceso de la inspección veterinaria, porque en fin de cuentas lo que quieres es diagnosticar y diagnosticar la enfermedad. Eso es lo que necesitas hacer, entre otras varias cosas. Voy a pasar muy rápidamente, ya el tiempo realmente me está ganando. Otras cosas que podemos observar como lesiones en la cabeza, tendríamos las hiperemias, las vesículas, ¿sí? Las erosiones de la mucosa, llámese del carrillo, del rodete dentario, ¿sí? Del paladar, tanto paladar duro como paladar blando. Podríamos observar algunas lesiones a nivel de la pulpa dentaria, ¿sí? La presencia de ameloblastos atróficos, que realmente es una enfermedad que está ligada a razas cárnicas y que finalmente podría inferir en regímenes de mala alimentación y consecuentemente una mala condición de acabado de los animales. Entonces, más allá de eso, no hay solamente un mal estado de salud, sino además hay un mal acabado, mal desarrollo del cuerpo animal y por lo tanto la producción de carne pues seguramente no es la mejor deseada. ¿Sí? Presencia de pápulas que no deben ser confundidas con las vesículas porque tienen estructuras distintas. ¿Sí? Examen de la lengua, proceder al examen de la lengua, tratar de hacer cortes longitudinales o en las zonas laterales de la boca y de esa manera hacer una observación completa de toda la región, no solamente lingual, sino también de toda la región faríngea. Ello nos permite precisamente visualizar las amígdalas, ¿sí? Y diferenciar las amígdalas con los ganglios faringios anteriores. Tenemos que diferenciar, ¿sí? Esa diferenciación solamente la podemos ver haciendo este tipo
de cortes y haciendo una exploración macroscópica pues de todas las mucosas que tenemos durante la evaluación de la lengua. Bueno, en fin, evaluar también las glándulas submaxilares que están pegadas a la lengua, ¿sí? Evaluar las características que muestran erosión propia de las papilas gustativas en la lengua, los casos de congestión o los casos de hiperemia que también muchas veces podemos visualizar en la lengua, ¿sí? Evaluar igualmente el paladar, tanto duro como el paladar blando, y algunas veces tratar de implementar algunas pruebas que nos permitan, por ejemplo, detectar esta característica que yo le estoy llamando como los gránulos, los granulomas de azufre, ¿eh? Que es un signo determinante patogneumónico de la actinobacilosis. Un atlas me sirve. Si yo tengo esta imagen en un atlas, esto no me voy a olvidar jamás. Vaya donde vaya, lo voy a tener presente. Para eso es importante tener un atlas. Señores estudiantes, pónganse a trabajar. Esto es importante, solo les estoy mostrando como un ejemplo de lo que se puede hacer para ser muy buenos profesionales y para tener herramientas, ¿no es cierto? La presencia de ránulas más allá de la actinobacilosis, la presencia de lesiones sobre la lengua, lesiones diptéricas o vesículas en proceso de ruptura, ¿sí? Y, y bueno, cuando entramos a la inspección de ganglios, no te olvides de inspeccionar el ganglio parotidio. El ganglio parotidio es esta de acá que está en el borde anterior y superior de la glándula parótida. Todo esto es la glándula parótida, ¿sí? Pero en el borde anterior y superior, ahí vamos a encontrar el ganglio parotidio por debajo de la lengua. Yo puedo hacer una raya imaginaria entre la base de la lengua y la comisura posterior del ojo. Puedo hacer una raya imaginaria ahí, ¿sí? En el punto medio, más o menos a 2 centímetros, a 1 o 2 centímetros por debajo, ahí precisamente encuentro yo al ganglio parotidio. Cuando tú vas a los camales, tú encuentras un corte de este tipo, así larguísimo. Siempre me he preguntado, ¿por qué cortan? ¿Por qué desfiguran la imagen de un producto que podría bien ser valorado por la culinaria? No se necesita hacer cortes exagerados. Basta con cortar 2-3 centímetros con un bisturí y observar la condición del ganglio. Nada más. Solo eso, no tenemos que desvalorizar la cabeza para los efectos de su vida, ¿sí? Entonces, si termino con el ganglio parotidio, entro al ganglio submandibular. El ganglio submandibular la podemos ubicar buscando el ángulo del maxilar inferior, ¿no? Ahí tengo el ángulo, en la parte inferior e interna tengo la glándula submaxilar. Dentro de la glándula submaxilar voy a encontrar este ganglio que tiene más o menos en la red tiene pues alrededor de 2-3 centímetros. Es un ganglio grande, ¿sí? Que podemos encontrar con suma facilidad. Y si por alguna razón no puedes ubicar, pues lo más inmediato serían los ganglios retrofaringios, que son estos de acá, y que normalmente suelen estar en la superficie del corte del degüello, ¿sí? Ahí se suelen estar los ganglios retrofaringios posteriores. Y si no tienes eso, pues bueno, puedes buscar en la parte profunda, en la base ya del hueso hioides, ahí puedes buscar el ganglio retrofaringio anterior, ¿sí? Ahí tenemos los ganglios que tenemos que revisar en una cabeza. Y tienes que establecer, cada vez que busques, que detectes la presencia de un ganglio, tienes que establecer sus características anatómicas. Un ganglio normal tiene una corteza y tiene una zona medular, un núcleo medular que regularmente a través del cual fluye una linfa pues bastante límpida en situación normal. Pero ¿qué pasa cuando hay un proceso de enfermedad? Miren ustedes, empezamos por una congestión de
la zona medular, se reduce el tamaño de la corteza ganglionar, ¿sí? Y después de 24 horas de un problema, que en este caso particular trata de una fractura, después de 24, llegando a las 48 horas, nosotros tenemos este ganglio, un ganglio completamente dañado, congestionado, no se muestran las regiones corticales ni medulares, tiene una cápsula completamente frágil que se desprende con mucha facilidad. Entonces, aquí cuando estoy evaluando el ganglio, tengo que ver cuál es el estado evolutivo, ¿sí? De daño que tiene ese órgano y cómo esto afecta la región linfática de dicho ganglio. Entonces, tenemos que conocer todos esos detalles para realmente tener una buena decisión final en el dictamen de retención o de condena de estas cabezas. ¿Sí? Entramos a la inspección de vísceras torácicas. Ahora sí me voy primero checar las vías respiratorias altas, ¿sí? Conjuntamente con la región laringea y parte alta de la tráquea, ¿sí? Necesitamos luego checar los pulmones. En los pulmones verificaremos todo, por lo menos con apariencia normal. Fíjense ustedes, yo me voy a ir de frente al ganglio porque ya no tengo más tiempo para seguir explorando cada uno de las vísceras que tienen que realizarse en este examen post-mortem. Fíjense, primer paso, observación externa, color, forma. ¿Qué tengo acá? Tengo bordes dorsales enfisematosos, ¿sí? ¿Sí? Bordes ventrales, ¿sí? Una coloración blanquecina que tiene una apariencia de, de fibrosamiento que me da la impresión de un cuadro, digamos, crónico. Pero de antemano, los enfisemas están completamente marcados tanto en el lóbulo intermedio como en el lóbulo diafragmático, ¿sí? Me voy a la región del lóbulo apical. ¿Qué es lo que veo allá? Aparentemente normal, veo en su porción parenquimatosa medial una coloración algo oscura que da la impresión de que fuera un cuadro neumónico, pero en estado de recuperación. Quiere decir que eso ya me está mostrando la cronicidad, ¿sí? De enfermedad por la cual ha pasado este animal que me está proveyendo este pulmón. Entonces, toda la apariencia externa ya me está dando una visualización clara. Fíjate que en la superficie acá, esto es un pulmón de res. No puedo distinguir con claridad la lobulación de los diferentes lóbulos del pulmón, cosa que en un pulmón normal sí es completamente visible. ¿Ves? ¿Qué estará pasando? ¿Qué tengo? ¿Qué observación externa? Detecto todos esos detalles. Hago un corte. Al momento del corte, tengo acá la bifurcación bronquial. Hago un corte transversal hasta llegar. Una vez que yo tengo el cromático, hago observación si hay una producción de tejidos, veo si hay quistes, así me sirve. La palpación tiene que recorrer fundamentalmente para detectar, ¿sí? Y después de haber hecho ese corte, esa palpación, me voy al examen de ganglios. Aquí en el examen de ganglios, lo primero que tengo que checar son los ganglios. ¿Qué nombre tienen este lóbulo apical? ¿No es cierto? Ahí tengo los ganglios apicales. Busco la bifurcación bronquial apical y en la base de esa bifurcación voy a encontrar 2, 3, a veces 4 ganglios pequeñitos, ¿sí? Que están visibles ahí alrededor de todo el bronquio apical. No tengo ese ganglio, me lo arrancharon el matarife en el momento de la higienización, me lo arranchó. No tengo.
Entonces me voy a revisar, acá ven un pequeño ganglio, no sé si lo están viendo, ojalá que sí. Ahí tengo un ganglio y dice el ganglio bronquial dorsal. No tengo, me lo arrancharon este ganglio. Entonces aquí atrás tenemos un conjunto de ganglios que serían los ganglios diafragmáticos posteriores. No tengo, me lo arrancharon estos ganglios. Ah, bueno, ¿cuál es mi último recurso? Mi último recurso es que yo voy aquí al bronquio izquierdo, ¿sí? En la parte interna, en la fascia interna, hago un corte y ahí voy a encontrar el ganglio bronquial izquierdo. El ganglio bronquial izquierdo no me lo va a poder sacar el matarife porque ese ganglio está dentro de fascias, está envuelto dentro de unas fascias. Y entonces siempre tengo un recurso ganglionar para poder evaluar la condición del estado de salud de estos pulmones. ¿Ve? Y de acuerdo a eso, luego doy mi dictamen correspondiente. Y podría hacer una diferenciación de cuadros de bronquitis, de neumonía intersticial, ¿no es cierto? Podría diferenciar una neumonía de una pleuroneumonía, ¿sí? Podría buscar allá la presencia de algunos tabiques interlobulares que están en un proceso de fibrosamiento y que regularmente esto se da en una pleuroneumonía crónica, pues, ¿no es cierto? Entonces, este signo, por ejemplo, esta lesión es patogneumónica también de una pleuroneumonía, también lo es. Entonces, tener este tipo de imágenes en una pues, resulta interesante, resulta importante, ¿sí? Otros cuadros septicémicos, por ejemplo, ¿sí? Que tendríamos que necesariamente que revisarlo, tendríamos que zambullirnos al análisis de esta septicemia para ver si es una pasteurilosis o si es un IBR o si es una enfermedad que complica, pues, digamos, el cuadro neumónico de la víscera que en este caso estamos trabajando. O quizás podría ser una situación de una bronconeumonía supurativa donde hay abscesos. Ah, pero tengo que diferenciar si es una tuberculosis o si pertenece a una paratuberculosis. Bueno, ese es un tema pues que el veterinario de la evaluación post-mortem, ¿sí? Y así tenemos varios casos, linfadenitis, ¿sí? Neumonía granulomatosa, ¿sí? ¿Sí? Enfisemas, intersticial, ¿sí? La gangrena pulmonar. Y así vamos entrando al corazón, evaluamos igualmente primeramente la región del pericardio, evaluamos el líquido pericardio, luego la estructura propiamente de todos los tejidos del corazón, hacemos cortes interventiculares, ¿sí? Que pueden ser paralelos al tabique interventricular y tengamos la necesidad de buscar signos que estarían comprometidos con problemas de endocarditis o que estarían comprometidos con problemas de leucemia, ¿sí? Sí, en la leucemia índices auriculares van a estar repletos de un conjunto de células de serie blanca, ¿sí? Y cuando tú llevas al microscopio una muestra de ello, vas a ver allá linfocitos jóvenes en gran cantidad. O sea, o también, como estamos viendo en esta imagen, el observar algunas lesiones nodulares que tienen un carácter miliar, ¿sí? Que no son quistes, que son abscesos difusos en todo el miocardio del corazón, ¿sí? O cercos. Y así, presencia de un corazón atigrado, característica que se da, por ejemplo, en la fiebre aftosa. Ese es un tema que definitivamente tenemos que ir disgregando, tenemos que ir tomando en cuenta para que lleguemos a un diagnóstico definitivo. Casos de leucosis focal, ¿cierto? Entre otras varias cosas. Solo estoy poniendo algunos ejemplos de los muchos casos que realmente se dan en la vida, en la vida
de cría animal antes del beneficio. ¿Y qué trae como consecuencia? Pues unas vísceras que llegan al camal con un daño o lesivo que a veces deja que desear, y con parásitos, presencia de quistes, presencia de abscesos, ¿sí? Presencia de nodulaciones calcificadas, como ocurre en el caso de parasitosis con la Monema chavesi allá en alpacas y en llamas, ¿sí? Problemas de colangitis que pueden darse en una distomatosis o que también puede darse en una infección por dicrocelium, ¿sí? Problemas que tengan que ver, digamos, con degeneraciones, con problemas hiperplásicos, problemas fibróticos. Todo eso deberá ser debidamente analizado para un final. Examen del vaso, verificar la condición de la pulpa blanca, la pulpa roja, establecer sus fases externas, el nivel de fibrosamiento en sus ventales, cerosas, ¿sí? Eh, tanto en el nivel del estómago, pero también en el nivel de los intestinos, ¿no? Ahí tenemos una serie de cuestiones que ustedes tienen que ir revisando en la bibliografía, puesto que definitivamente todo este conjunto de decisiones conduce pues a un dictamen final, ¿sí? Llego al examen de los riñones, nos falta acá la evaluación de las criadillas, ¿no? ¿No? Entonces, algunas lesiones en todo el tejido renal y mucho más. Podríamos seguir hablando de muchas otras en el lado. Yo espero que haya quedado claro esta explicación de cómo desarrollamos el examen post-mortem y cómo implementamos nuestras actas con el dictamen correspondiente. ¿Sí? Pues esa es una cuestión que tenemos